el presidente de México le hizo propuestas al presidente Biden y el presidente Biden contestó de manera escueta. Voy con las propuestas. Uno, le propuso garantizar y duplicar el abasto de gasolina para que más estadounidenses puedan cargar gasolina en la frontera del lado mexicano. A ver, otra vez. Garantizar y duplicar el abasto de gasolina para que los norteamericanos puedan pasarse del lado mexicano y compren gasolina más barata. Punto número 1. Habríamos de decir que la mayoría de la gasolina que se expendería es gasolina que nos vendió Estados Unidos. 1. 2. Habría que decir que si duplica el abasto de las gasolinas para que carguen norteamericanos que viven del lado de los Estados Unidos más barato en México, implicaría el decir, va a tener que explicarlo cuando llegue a México, que el presidente de México lo que le propuso al presidente Biden es, aparte de que yo te compro la gasolina y que tienes una utilidad, ofrezco que vayan a cargar a México y el IEPS que le estamos poniendo para que salga más barata como subsidio, ese subsidio, que es un subsidio otorgado bajo los impuestos especiales sobre productos y servicios que yo estoy poniendo para tener abajo la gasolina, también le estoy regalando ese subsidio a los norteamericanos. ¡Qué joya! O sea, el presidente lo que nos está diciendo es parte de los impuestos que estamos nosotros poniendo para que la gasolina salga más barata, se lo pienso regalar a nuestros vecinos del norte. Esto es brutal, o sea, brutal. Es la primera cosa que le ofrece el presidente. Esta es una soberana absoluta. O sea, cualquier mexicano tendría que estar con esta propuesta absolutamente indignado. Absolutamente, claro, los AMLovers pues, no les va a afectar nada, pero después de todo, esto es algo que tendría que causarnos indignación. 2, poner a disposición de los Estados Unidos más de 1,000 kilómetros de gasoductos en la frontera sur con México, son gasoductos mexicanos, para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California por un volumen capaz de generar hasta 750 megawatts de energía eléctrica y abastecer a 3 millones de personas aproximadamente. A ver, otra vez. El presidente de México ofrece 1,000 kilómetros de gasoductos mexicanos para que sean pues utilizados por norteamericanos y que manden gas de Texas a los estados del centro y del oeste de los estados, sur de los Estados Unidos. Primera pregunta que yo tendría como presidente de los Estados Unidos. Oiga, ¿qué no pican los ductos en México, los guachicoleros? Y usted me está ofreciendo 1,000 kilómetros de gasoductos que son picados por los guachicoleros. O sea, me está proponiendo que use yo un medio de transporte de mi gas para que se lo roben en la delincuencia de México, porque habría que medir la consecuencia de que esto sucediera, ¿o no? Otra soberana absoluta del presidente López Obrador. 3. Suspensión de aranceles para bajar precios. Propuso que en el marco del TEMEC se suspenda la aplicación de aranceles a ciertos productos y se eliminen trámites engorrosos en el comercio de alimentos y otros bienes para minorar los precios a los consumidores. Esto quiere decir que algunos aranceles de productos que nosotros recibimos de los Estados Unidos tendrían que tener un perdón y los que nosotros mandamos a los Estados Unidos implicarían que de los Estados Unidos se nos perdonara el arancel. Esto me produce un
porque al primero que le tendrían que preguntar es al productor. Porque esto es una cosa, esto es similar a decir, yo manejo de mi lado el precio, tú manejas de tu lado el tuyo, el precio de los insumos que yo te voy a comprar, yo manejo los que tú me vas a comprar, les quito el arancel, tú se los quitas y luego platicamos con el proveedor que tiene en el panorama de su negocio el arancel contemplado, tanto como importador como exportador, y el presidente pues se le ocurre disponer de ello. Otra soberana absoluta de López Obrador, absoluta. Para eso están las reglas del TEMEC. Y tendríamos que recordarle al presidente de la República que si él trae un pacto para bajar los precios, el PASIC, en los Estados Unidos hay algo que se llama libre mercado y libre competencia. Cuarto punto del presidente López Obrador: iniciar un plan de inversión privada y pública entre ambas naciones para producir bienes que fortalezcan mercados y evitar la importación de otras regiones y continentes. Iniciar un plan de inversión privada y pública. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las demandas que tiene el presidente Biden detrás de todos los inversionistas norteamericanos que han puesto su dinero en México y las inversiones no han sido respetadas? ¿Cuántos? ¿En cuántos sectores? Y ahora el presidente López Obrador, después de haber fallado a todos los proyectos de inversión de norteamericanos en México, quitándoles permisos, quitándoles hegemonía, quitándoles prioridad, quitándoles la parte estratégica de sus negocios, ahora el presidente López Obrador dice, te invito a que inviertan, cuando el presidente Biden tiene una cauda detrás de él de personas que quieren protestar por lo invertido en México. Otra. 5, ordenar el flujo. Fíjate, le dice el presidente López Obrador al presidente Biden, ordene el flujo migratorio y permita la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos, profesionales de distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra, así como regularizar y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente en los Estados Unidos. Es decir, el presidente Biden, que tiene una pugna con el Congreso de su país entre republicanos y demócratas por las políticas migratorias que heredó aprobadas en el Congreso por el presidente Trump, y que ahora el presidente Biden está negociando para que estas sean vistas de otra manera, el presidente de México dice, pues hágalo usted modifique a las leyes migratorias, y entonces el primero que se debió de haber estado retorciendo cuando se dijo esta propuesta del presidente López Obrador al presidente Biden, ordene el flujo migratorio y permita la llegada a Estados Unidos de obreros técnicos y profesionales. Hay 435 legisladores en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, más todos los senadores que dirán, chato, eso nos toca negociarlo a nosotros con el presidente de nuestro país, y es un tema que no tiene que ver contigo. Tú ordena tu flujo migratorio, haz lo que tú quieras con tus políticas internas, no te metas con mis macetas. Y el presidente de México dijo, pues esto lo puedes hacer tú, porque después de todo, a ti te hace falta mano de obra y a nosotros nos sobra, déjalos pasar. Que ese ha sido un problema en el que se han debatido en el Congreso de los Estados Unidos por cuatrienios. Los dreamers, los trabajadores eventuales, la flama que se sube y que se baja, por Dios. Este hombre llegó y de una manera simplista le dijo al presidente, pues, arréglalo así, hombre, pues regúlalo tú. Otra
soberana